Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Adelante. Mire, yo era para preguntarle una cosa que dijo ayer, que Dios es el Señor de la historia, y a ver si me lo explica. De acuerdo. Bueno, cuando decimos que Él es el alfa y el omega, principio y fin, hablamos también de que Él tiene un señorío en medio de la historia. Es decir, cuando hablamos de historia de la salvación, no podemos nosotros distinguir entre historia de la salvación y historia civil, como si fuesen dos historias completamente distintas. Bueno, y la historia de salvación es pues la de Abraham, la de Moisés, y la historia civil es pues las de la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, la de la constitución de la Unión Europea, la de... no, historia, en fondo, no hay más que una. Historia no hay más que una. Y también Jesucristo, en medio de la historia de los hombres, llena de tantos pecados, de tantas guerras, de tantos sufrimientos, también Él es capaz de guiar los hilos de la historia hacia la omega, hacia el punto final en el que Él vendrá como juez de vivos y muertos. Es decir, que en medio de todo lo que acontece en el mundo, Dios lleva adelante la instauración de su reino, y Él va reinando en el corazón de los hombres. Es verdad que nuestro pecado es como un obstáculo, pero a pesar de ello, a Dios no se le escapa la historia de las manos. Yo acabo de hacer aquí como un relato de después de Abraham, después de lo de Abraham viene este episodio y luego el otro, y luego venían los profetas mayores, profetas menores. De la misma manera también se podría hacer este mismo relato de la historia de Europa del siglo XX y de la historia de la modernidad y de la Edad Media. Es decir, Jesucristo es rey de la historia, es rey del universo. Y en medio de todo lo que acontece, Él sigue conduciéndonos hacia la historia de la salvación. Es verdad que lo hace de manera que respeta la libertad de los hombres. O sea, no es que Él sea Señor de la historia de una manera en la que nosotros somos como, pues como marionetas. No somos marionetas, somos libres. Pero por encima de nuestra libertad, Dios va conduciendo la historia hacia la historia de la salvación. Por eso este mensaje de esperanza lo traducimos diciendo esa expresión: Jesucristo es Señor de la historia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Soy María. Le escuchamos. Mire, siempre había creído que el Magnificat pues era obra de la Virgen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ayer en una charla con los sacerdotes, pues dijo que no, que ella no lo había dicho, sino que había sido el pueblo quien se lo había atribuido. Yo pregunté que desde cuándo la Iglesia pues contempla eso, porque yo creía que esas palabras habían salido de su boca cuando se encontró con Isabel. Bien, yo creo que esa expresión pronunciada por ese sacerdote, si la dijo así, yo creo que no es correcta. Eso de decir que María no pronunció esa oración de alabanza, pues eso no sé de dónde lo saca. Lo que sí que es cierto es que María misma, en su forma de orar, se apoya en las oraciones del Antiguo Testamento. O sea, es decir, que cuando un judío como era María, cuando un judío ora pues teniendo toda la riqueza de las formas de orar del Antiguo Testamento. Luego es muy comprensible que ella echase mano de esas formas. Por eso yo hoy mismo he hecho una reflexión de cómo hay una similitud bien llamativa entre un tipo de oración de María y la que otra mujer en el Antiguo Testamento pronunció. Pero eso es totalmente normal, porque eso es como cuando alguien que está acostumbrado a rezar los salmos utiliza expresiones sálmicas en su propia oración. Señor, sé tú mi fortaleza, mi alcázar, baluarte donde... O sea, uno echa mano de las oraciones del Antiguo Testamento para hacer las suyas. Y así también María. Y así también en muchas oraciones del Nuevo Testamento son eco del Antiguo Testamento, ¿no?
Pero bueno, decir que María no pronunció esa oración porque tiene una similitud con el Antiguo Testamento, etcétera, bueno, pues eso, con todos mis respetos, me parece que son afirmaciones demasiado atrevidas, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, buenos días. Vamos a ver. Yo quería una cosita que me ronda por el cerebro muchas veces. Vamos a ver. Jesús dijo una vez, ¿cómo diría yo? Que con la misma medida que midierais seréis medidos. Se habla más o menos por el purgatorio, ¿no? Pero entonces yo el purgatorio no lo entiendo. Porque entonces si se dice eso, en el cielo no puede haber nada de purgar. En el infierno pues tampoco, lógicamente. Entonces, ¿dónde se purgan esos pecados? Vamos a ver. La hilación que hace usted entre ese texto, la misma medida con que midéis seréis medidos, la aplica usted al purgatorio. Bueno, la verdad es que yo nunca había visto esa aplicación. Más bien yo la había visto a la aplicación de ser juzgados, ¿no? O sea, también la medida de misericordia que nosotros aplicamos se aplicará con nosotros. Bien, pero bueno, dejemos eso y vayamos a más bien al hecho del purgatorio. El Papa Benedicto XVI, en la segunda de sus encíclicas Spe Salvi, dice en un párrafo, y es verdad que lo dice como a título de su opinión personal, y además lo explicita, que ahí habla desde su opinión personal. Él dice que no será tan fácil, pues que cuando uno fallezca se presente en ese momento totalmente purificado como para entrar a ver a Dios directamente. Claro que también es posible, por supuesto que es posible, y también la Iglesia nos pide una contrición perfecta y nos ofrece las indulgencias plenarias, etcétera, para que eso pueda ser posible, ¿no? Pero claro, sí que supone una contrición perfecta el que podamos ver a Dios inmediatamente después de nuestra muerte, ¿no? Y también dice el Papa, y también pienso yo que la posibilidad de la condenación eterna, que en los evangelios se habla explícitamente de ella, pero supone un rechazo explícito, consciente, voluntario a la misericordia de Dios, que no es tan fácil suponer, porque es verdad que la maldad, que somos malos, pero es verdad que, además Jesús dice, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, o sea que nosotros somos malos, pero también es verdad que nuestra maldad no suele ser tan, pues digamos, absoluta, o contumaz, o sea, suele haber también mucho de arrepentimiento, ¿no?, en nosotros. Por eso dice el Papa en un párrafo de Spe Salvi que él es de la opinión que la necesidad de purificación después de esta vida puede ser mayoritaria en nosotros. Lo que pasa es que nosotros en la palabra purgatorio, uno de los problemas que tenemos es que solemos pensar que el purgatorio es como un infierno, pero con fecha de caducidad. Y eso no es así. El purgatorio no es como un infierno con fecha de caducidad. El purgatorio es un estado de esperanza. Es un estado, por eso es esencialmente distinto al infierno. Es un estado de esperanza en el que uno espera encontrarse con Dios. Luego, donde hay esperanza, eso no puede ser un infierno en corto. No. Es un estado de esperanza en el que está ahí sabe que su destino es llegar a Dios. Tiene plena certeza de ello. Yo el purgatorio, no sé, tiendo a explicarlo, o sea, tiendo a comprenderlo, porque claro, es un misterio del que no se nos dan detalles. Sabemos por la Escritura que debemos de orar por los difuntos para su purificación y entendemos por lo tanto que hay una purificación posible después de la muerte. Yo a veces, bueno, pues he explicado el purgatorio, creo que en estos programas en alguna ocasión me habréis oído, he explicado el purgatorio con la siguiente imagen, ¿no? Imaginémonos un espeleólogo que se mete pues en las profundidades de la tierra y al cabo de unos días, pues ya sus ojos están totalmente acostumbrados a la oscuridad y a la luz del candil. Si ese espeleólogo, después de estar una semana, 2 semanas ahí abajo, pretendiese salir directamente a la cueva, a la boca de esa cueva, se quedaría ciego, no aguantaría la luz del sol. Y entonces tiene que acercarse poco a poco, ir descansando, o ponerse gafas especiales, pues para que esa luz no sea dañosa para él, ¿no? Bien, pues eso en concreto aplicado a lo que es el purgatorio, es decir, es acostumbrarnos, purificarnos para
para el encuentro con Dios. Usted ha hecho una pregunta y dice, ¿y eso dónde tendrá lugar? Hombre, no hable usted de dónde, porque no se trata de un sitio. O sea, un alma no ocupa un sitio, sino que se trata pues de una purificación de sus impurezas, de su egoísmo, de su orgullo, para estar preparada para el encuentro con Dios. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Quería saber qué opina usted de quién tiene el derecho a usar el país de Israel, si los judíos o palestinos. Porque Dios los llevó allí después de 40 años en el desierto y tuvieron que compartir la tierra con otros pueblos que antes pues no se estaban muy estabilizados en los sitios, había sus movimientos y tal. Después vinieron los maometanos y entonces expulsaron a los judíos y a los maometanos ya quedaron allí para siempre hasta que en el año 1947 la ONU les ayudó a los judíos a volver a esa tierra. Pero claro, los palestinos dicen que no solamente hace 1000 años ocuparon eso por las armas, sino que antes estaban sus descendientes como nómadas. Pero claro, tampoco eran sus descendientes porque no eran maometanos, porque Mahoma vino ya en el año 600 y pico. Entonces yo creo que la solución es que compartan la tierra. Y según decía un misionero que estuvo en Palestina, hasta que los judíos no se conviertan a Cristo, no tendrán paz. A ver qué opina usted. Bueno, vamos a ver, usted ha hecho una pregunta, pero también ha dado una respuesta. Quizás para explicar un poco esa historia, más que la palabra maometano, hay que explicar la palabra palestino. Palestino, que pueden ser maometanos o cristianos también. Es decir, el pueblo de Israel suspira, y en el año 1947 se le dio, ¿no?, una parte de esa tierra de la que había sido expulsado en la diáspora, pues allá por el año 70 después de Cristo, no son 1900 años de haber andado errante por todo el mundo, ¿no? Y ellos consideraban que volvían a su tierra. Pero claro, también los palestinos les dicen, hombre, pero vosotros también vinisteis aquí a la tierra prometida cuando fuisteis expulsados de Egipto, luego antes era nuestra. Bueno, obviamente la solución es la que el oyente ha dicho, o sea, es decir, son dos derechos tan ancestrales que nadie puede decir yo sí y tú no. Y tú no, o sea, alguien que ha estado 2000 años ahí, no puede decir, esto era mío hace 2000 años, vete de aquí. Hombre, lleva 2000 años. Y antes de que tú llegases también había antes. Es decir, es obviamente la única solución posible es la de tener conciencia de que se tiene que ser un lugar compartido y que el sentido de posesión no puede ser excluyente de los demás. Para eso creo que es muy importante el abrirse a esa llamada a ser signo de Dios para todos los demás. Cuando uno descubre que Él ha sido constituido como un faro para ser luz de las naciones, entonces ese sentido de posesión pues lo relativiza, ¿no?, o lo entiende de una manera mucho más espiritual y mucho menos carnal. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.